Bienvenidos jóvenes a este su módulo número 3 de implementación y mantenimiento de aplicaciones y sistemas informáticos. En esta ocasión estaremos realizando la práctica número 2 en nuestro lenguaje de programación C#, trabajando con el ejercicio operadores numéricos. Recuerden que en esta parte que vamos a estar diseñando viene del ejercicio o práctica número 1, es decir, cómo podemos sumar dos números de diferentes formas. Entonces, en este caso que estaremos trabajando en nuestra plataforma de Visual Studio 2010, vamos a estar realizando un formulario que va a estar compuesto ahora mismo de estos componentes. En el otro ejercicio solamente estuvimos trabajando con la suma de dos números, su resultado, y utilizamos el botón de la suma. Pero ya en este caso vamos a utilizar los operadores de la suma, la resta, la multiplicación y la división para el ejemplo número 1. En el ejemplo número 2 vamos a estar utilizando los mismos componentes de entrada, pero vamos a estar utilizando entonces ya otros componentes llamado radio button, que son estos que tenemos de este lado aquí. Eso es para el ejercicio número 2, pero aquí tenemos entonces ya nuestros botones de calcular nuevo y salir. En el ejemplo número 3 entonces vamos a estar trabajando ahora con otro componente nuevo. Seguimos utilizando los mismos botones de calcular nuevo y salir, pero vamos entonces a agregar ahora un nuevo componente llamado combo bots, que simplemente va a ser como una lista desplegable según lo que podemos ver en esta parte aquí a la derecha. Entonces vamos a empezar con nuestro diseño para poder ejemplificar. Les recomiendo que si los que vienen del video anterior de la práctica número 1, que dejen abierto el proyecto de suma num para poder seguir utilizando los mismos componentes y poder agilizar en la realización de esta práctica. El proyecto que le vamos a dar como nombre le vamos a poner como operadores num, o en su defecto operaciones num. Cualquiera de las dos formas es lo mismo. Entonces, para esto vamos a crear nuestro proyecto. Con nuestro proyecto de Visual Studio le vamos a poner nuevo proyecto, le vamos a poner, recuerden aquí y el nombre. Le vamos a poner operaciones num. Le voy a aceptar. Guardo todo, lo guardo en el escritorio y le doy a guardar. Me aseguro de que esté guardado en el escritorio, aquí donde está. Entonces ya para entonces volver a trabajar con él, voy a trabajar, ampliar un poquito el formulario. Recuerden que vamos a estar trabajando con este primer ejercicio. ¿Qué tiene diferente esto? Que como tenemos tres ejemplos, vamos a utilizar un nuevo componente que se va a llamar Tab Control para poder agregar en un mismo formulario tres pestañas y poder tener los operadores vistos de diferentes formas. Entonces para esto vamos entonces a agregar un componente llamado Tab Control, que está en el grupo de los contenedores. Tab Control, mira aquí donde está. Ese componente que nosotros vamos a agregar aquí dentro, dándole un poquito más de tamaño y cosas por el estilo. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Voy a ejecutar. Fíjense que aparece el formulario en la parte izquierda arriba. En el diseño vamos a cambiarle que diga operaciones con números y que tenga esta interfaz en el ejemplo 1 y que aparezca en el centro de la pantalla. Eso es lo primero. Entonces selecciono el formulario, le digo for1 propiedad test y va a decir ahora operaciones con números. Ya lo tengo aquí arriba, que empiece en el centro, Start Position, el formulario, Center Screen. Ahora voy a trabajar con el Tab Control. Lo voy a mover un poquito hacia arriba. Le voy a dar un poquito más de tamaño. Un poquito más de tamaño. Entonces a esto le vamos entonces ahora a cambiar esta interfaz que tenemos de este lado. Que diga ahora ejemplo 1, ejemplo 2 y me falta un Task Page 3
para cambiar el nombre de ejemplo 3. Entonces para esto selecciono el componente, me voy a una propiedad llamada tab page, miren donde aparece tab page, le digo colección y le digo ahora 3 puntitos, los 3 puntitos le doy y ahora me aparece tab page 1, tab page 2 y aquí ahora le doy entonces simplemente a agregar. Ya tengo tercer tab page, me coloco en el tab page 1 y en la propiedad test, de esta ventana, no de esta de aquí, de para acá, en la propiedad test de esto para acá no, sino en la propiedad test de aquí, y le quito el nombre y le pongo ejemplo 1. Ejemplo en el tab page 2, ejemplo 2, y en el otro ejemplo 3. Le doy a aceptar y ya tengo los 3 ejemplos. Lo que yo haga en el ejemplo 1 no se va a estar viendo en el ejemplo 2 ni en el ejemplo 3 y viceversa. Entonces para esto, voy a trabajar con los comandos o los componentes que tenía puesto en el ejercicio anterior, práctica número 1, llamada suma num. Entonces para esto voy a agregar, tengo el ejemplo, un group box que se llame valores, y aquí voy a agregar el número 1, número 2 y el valor y el test box de resultados. En un siguiente group box voy a agregar el grupo de botones, en este caso se van a llamar operadores. Entonces en el diseño aquí voy a agregar un group box que para eso como si fuera un contenedor, group box, y lo agrego aquí dentro. Le doy un poquito más de tamaño, lo agrego aquí. Recuerden que estoy trabajando en el ejemplo 3, lo estoy haciendo en el lugar incorrecto. Voy a eliminarlo, eliminar, y me voy a pasar al ejemplo 1, en este que tengo que trabajar. Recuerden que tiene que estar esto un poquito más hundido o la parte blanca. Vuelvo y agrego el group box. Ahora sí estoy en el lugar correcto. Este group box es simplemente para la entrada y la salida del programa. La entrada va a ser el grupo valores. Me voy a la propiedad test de este group box, que diga group box 1, le quito esa propiedad test y le pongo ahora valores. A esto le voy a dar un font que para cambiar el tipo de letra, color y tamaño, color no, tipo de letra negrita y eso. Le voy a poner simplemente que va a estar en negrita y tamaño 12. El tipo de letra lo dejo tal cual como está. Miren cómo creció un poquito. Entonces aquí voy a agregar mis 2 entradas y la salida. Como ya lo tengo prehecho en el ejemplo anterior, en este yo puedo copiar estos componentes, lo copio y lo paso al otro programa, porque es lo mismo. Simplemente pegamos y aquí se agregó y ya lo tengo listo. Es la misma temática que hicimos ahorita. Lo mismo para el otro lado. Estos dos lo agrego, copio y lo paso para el otro lado. La misma temática. Bajo un poquito este y lo muevo un poquito para la izquierda. Aquí tenemos el segundo. Ahora voy con el tercer componente, que era el de salida. Pero en el diseño me aparece la letra arriba de resultado y el componente abajo. Me aparece más o menos de esta forma. Ahí, aproximadamente. Voy a reducir el tamaño a esto un poquito y a esto también un poquito. Los botones de nuevo y salir los voy a poner aquí debajo. El botón de nuevo, miren que los nombres de los test box ya vienen dados según el otro ejemplo. Y ahora le voy a poner el ejemplo, el botón de, ¿dónde está? Voy a coger el mismo ejemplo que tengo de este lado. Voy a coger el de sumar y lo voy a pasar al otro lado. Lo voy a poner aquí debajo. Aquí debajo lo voy a poner. En vez de que diga sumar, va a decir nuevo. Dame copiar mejor el otro, el que decía nuevo y salir, los dos, porque pasan igualito. Y me lo llevo aquí.
lo pongo de este lado y lo pego y lo bajo aquí mismo. Nuevo y salir. Ya lo tengo listo. Miren que viene con su propio nombre. Nuevo, nuevo y salir. Ahora de este lado va el contenedor llamado operadores. Un group bot llamado contenedores con 4 botones. Entonces para esto voy a agregar otro group bot. Le doy un tamaño. ¿Qué tamaño va a llevar esto? Eso va a depender de sus componentes. El tamaño que ustedes le quieran dar a sus componentes lo van a ir agregando. Aquí dentro va a ir, entonces, aquí va a decirle operadores. Aquí van a estar los botones y voy a darle entonces ahora un tamaño de 12. Propiedad font, tamaño 12. Se va a poner esto en negrita, tamaño 12, aceptamos. Miren cómo ya se va poniendo. Entonces esto lo voy a subir un poquito más para que esté muy parecido. Ahí. Y aquí entonces van a ir los 4 botones. Voy a agregar mi primer botón. Voy a copiar este. Lo voy a agregar aquí dentro. Y aquí a este le voy a poner como nombre, según el ejemplo, que se va a llamar suma. En la propiedad test. Suma. El siguiente, lo voy a ampliar esto un poquito más. El siguiente se va a llamar, como esto es copiar y pegar, el siguiente se va a llamar resta, propiedad test. Recuerden que tenemos que cambiar los nombres a estos componentes. El siguiente botón se va a llamar multiplicación. Y el último se va a llamar división. Y ya ahí tenemos el primer diseño del ejemplo 1. Para que puedan verlo, este simplemente es el diseño del ejemplo 1. Para el diseño del ejemplo 2, recuerden que el diseño va a ser este que tengo aquí. Y vendrá siendo lo mismo. Lo único que varía es que aquí en vez de ser botones va a ser radio button. 3 botones calcular y cosas por el estilo. Vamos a ver si lo hacemos esto rapidito, porque ya es lo mismo. Me voy a pasar al ejemplo 2. Mira, aquí estoy en el ejemplo 2. Como es lo mismo, me voy a llevar este componente, el de valores, lo voy a copiar. Lo voy a copiar y lo voy a pasar al ejemplo 2. Miren cómo pasó todo igualito. Recuerda que no le he dado nombre a los componentes. El otro componente era el de los operadores, pero no va a ser con botones, va a ser con radio button. Yo lo voy a copiar como quiera y me lo voy a pasar al ejemplo 2. Y aquí lo tengo tal cual como está en el otro ejemplo. Fíjense cómo está. Aquí. Y debajo tenemos entonces un tercer botón que ahora se llama calcular. Voy a copiar los mismos 2 botones, este y este, lo copio y lo voy a pasar a este lado. Como hay un tercer botón, ahora voy a coger uno de ellos mismos y lo voy a copiar y pegar. Este se va a llamar entonces ahora calcular. Ya tengo el botón calcular. ¿Ven? Entonces ahora quito todos esos botones y ya no van a ser con botones, va a ser entonces con radio button. El radio button es simplemente este que tengo de este lado. Miren dónde está. Lo copio, lo selecciono y lo paso para acá. Fíjense que ya viene con el formato dado porque ya el grupo tiene ese formato. Y en la propiedad test este va a ser suma. El siguiente copiar y pegar. Este va a ser ahora resta. Este va a ser multiplicación. Y el último va a ser entonces ahora de división. Entonces ya aquí tenemos el diseño de los primera parte, ejemplo 1 y ejemplo 2. Entonces en el siguiente video vamos a completar el ejemplo 3, entonces le vamos a dar nombre a cada uno de los componentes. Nos vemos en el siguiente video.